Millonario sin sonrisa en 20 años. Escucha porque una canción cambió su vida para siempre. El aire estaba cargado de un silencio perturbador, como si el mundo esperara en suspenso. Allí estaba él, el magnate más temido de la ciudad, con su mirada fría y su rictus de dolor, atrapado en un ciclo de desesperanza. 20 años sin una sonrisa. ¿Qué podría haberle pasado? Nadie lo sabía, pero todos susurraban al oído que su fortuna era solo un espejismo que ocultaba una tragedia. La mansión donde vivía era un laberinto de sombras y secretos, las ventanas siempre estaban cerradas, como si temieran que el aire fresco trajera consigo recuerdos desgarradores. Una noche, en una fiesta de gala opulenta, un extraño lo abordó. Su voz, suave y cargada de misterio, susurró una melodía perdida desde hacía tiempo, tan hipnótica que el millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. La canción prometía un cambio, una transformación que ni él podía imaginar. A medida que la música llena de ecos resonaba en los costosos pasillos de su hogar, la expresión en su cara comenzó a tambalearse. ¿Estaba recordando algo? Algo importante. Era como si cada nota vibrara en su pecho, arrastrando a su alma hacia un rincón olvidado, y el público, curioso y temeroso, se acercó, conteniendo el aliento. ¿Acaso había una chispa de luz en su mirada? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, pero a medida que la canción se deslizaba por el aire, una sombra oscura pasó sobre su rostro. El murmullo de la multitud se intensificó. ¿Qué significa todo esto?, pensó la gente mientras intercambiaban miradas nerviosas. Un instante después, un grito desgarrador resonó en la sala, rompiendo la atmósfera. El millonario quedó paralizado, el rostro pálido y los ojos llenos de incertidumbre. Alguien detrás de él había colapsado. ¿Pero quién era? ¿Qué estaba pasando realmente en esa fiesta? Cada segundo contaba, la tensión era palpable. Un halo de preguntas comenzó a formar un mar de dudas entre los asistentes. ¿La canción había desatado algo oculto? ¿La vida de este hombre cambió para siempre en su propia fiesta? Nadie podía ignorar el eco de esa melodía, ni el lamento de aquellos que, como él, llevaban un peso que ni la riqueza podía aliviar. Y mientras las luces parpadeaban, el millonario miró hacia atrás, hacia la sombra que lo acechaba. ¿Qué se revelaría a continuación? El estruendo del grito desgarrador se convirtió en un eco que reverberaba en los pasillos de la mansión. Miradas de horror se cruzaron, y la atmósfera, antes de lujo y risas, se tornó en un teatro de pánico. Los invitados, unos estupefactos, otros con el corazón en un puño, comenzaron a retroceder. Mientras tanto, el millonario, atrapado entre el recuerdo doloroso de una melodía olvidada y el presente lleno de caos, sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. La figura que había colapsado en el suelo era una mujer. Su vestido de gala, deslumbrante y carísimo, ahora se arrugaba en el suelo frío. Él la conocía, era su mejor amiga, Clara, una mujer que había sido su confidente desde los momentos más oscuros de su vida. Una oleada de culpa y terror le atravesó el pecho. ¿Había sido la canción? ¿Había atraído alguna maldición sobre ellos? Un tumulto se armó entre los asistentes mientras algunos trataban de ayudar, mientras otros simplemente miraban, paralizados por la sorpresa y el temor. «Llama a una ambulancia», gritó alguien, pero la voz se perdió entre murmullos de miedo y la música, que seguía sonando de fondo, como si se burlara de la tragedia. El millonario no se movía. Su mirada estaba fija en la mujer, su amiga, y de repente, un recuerdo surgió en su mente, vívido y resonante.
Era un verano, años atrás, cuando ambos se habían sentado en el mismo lugar donde ahora se desataba el horror. Allí, entre risas y secretos, habían hablado de sueños y miedos. ¿Era posible que alguna vez había prometido hacerse cargo de su vida, de protegerla? La culpa se hizo un nudo en su garganta, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y con cada destello, la imagen de Clara desvaneciéndose se repetía en su mente. ¿Y la melodía que hacía despertar esos recuerdos, de dónde provenía? No era solo una canción, era un himno de su pasado, una apertura a heridas que nunca sanaron. Una puerta que, tal vez, había preferido mantener cerrada. De repente, un silencio aplastante se apoderó de la multitud. Clara se movía. ¡Clara!, exclamó él, con una desesperación que resonó en la sala. Ella abrió sus ojos lentamente, el brillo en ellos era opaco, casi transparente. ¿Qué ha sucedido?, murmuró, y su voz sonó como un eco distante. ¿Por qué? No sé por qué, tartamudeó el millonario, incapaz de procesar la avalancha de emociones que lo abrumaban. La canción seguía sonando, ahora pareciendo más insistente, como si demandara respuestas. La multitud comenzó a murmurar, observando la escena con miradas atónitas. Clara, aún en el suelo, se incorporó lentamente, y mientras lo hacía, su expresión cambió. Aquellos ojos que alguna vez irradiaron confianza ahora parecían cargados de secretos. Esa canción empezó a decir, pero un escalofrío la interrumpió, su voz se quebró y el recuerdo se desvaneció con su aliento. ¿Qué, Clara? Dímelo. Gritó él, desesperado, asustado ante la posibilidad de que alguna verdad oscura se revelara justo ante su vista. El tiempo parecía ralentizarse. Fue entonces cuando el misterioso extraño que había cantado en la fiesta se acercó, su mirada intensa clavándose en el millonario. Ella sabe más de lo que imaginas, y la canción no ha terminado. Las palabras resonaron como un trueno, y el aire se tensionó, mientras una sombra de incertidumbre se cernía sobre todos. ¿Qué historia había detrás de esa melodía? ¿Qué secretos traería consigo? El millonario sintió que la presión aumentaba, como si el peso de su pasado y el presente se fusionaran en un solo instante. La vida, tal como la conocía, estaba a punto de alterarse una vez más. ¿Podría el canto ser la clave para liberar las cadenas que lo mantenían atado al dolor? ¿O era simplemente el preludio de una tragedia mayor? Con el corazón acelerado, se preparó para descubrir la verdad. El millonario sintió que el aire se volvía denso, casi opresivo. Clara lo miraba, y en su mirada había un destello de reconocimiento, pero también desconsuelo. Era como si, en su transición entre el mundo de sueños y la cruda realidad, algo dentro de ella se hubiera quebrado. En ese instante, el misterioso cantante, que había permanecido en las sombras, dio un paso adelante, su rostro revelando una expresión llena de determinación. Tiene que escuchar la canción nuevamente, dijo el extraño, su voz resonando con un eco que parecía provenir de otra dimensión. Solo así entenderá. Las murmullos de la multitud se volvieron murmuraciones nerviosas. ¿Qué tenía que ver la música con lo que estaba sucediendo? El millonario sentía que su mente giraba, tratando de encontrar sentido entre la confusión y el miedo. Se agachó frente a Clara, sus manos temblorosas buscando la suya. ¿Qué está pasando? ¿De qué estás hablando? Esa canción está ligada a nosotros, a nuestro pasado, respondió Clara, su voz ahora más firme, pero con un temblor subyacente. Hay cosas que nunca te conté, cosas que creí que habían muerto junto con los días que pasaron, pero siempre han estado ahí. La melodía, despierta lo oculto, silencio. La tensión aumentaba, y el millonario sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, dejándolo en un espacio donde solo existían Clara y la canción. Era un lugar donde los secretos no tenían más lugar que el que ellos mismos decidieran abrir a la luz. Detrás de ellos, el cantante recitaba fragmentos de su propio pasado, historias de traiciones y amores perdidos que se entrelazaban con la melodía que flotaba en el aire.
Era una mezcla de tragedia y belleza, de recuerdos desterrados que sacudían los corazones de quienes escuchaban. No puedes ignorar esto, insistió el extraño, acercando su mano hacia el millonario. El pasado es un polvo que se levanta con el viento de la música. Si no lo enfrentas, te tragará. El millonario sintió un escalofrío. Recuerdos de experiencias pasadas comenzaron a cubrir su mente, vislumbres de momentos en los que había decidido cerrar la puerta a sus sentimientos, a su historia. Pero ahora no podía huir. Clara lo necesitaba, y él a ella. Era momento de deshacerse de los fantasmas. Quiero escuchar, dijo con firmeza, su voz resonando con el eco de una resolución firme. Clara lo miró a los ojos, y en ese momento, el brillo de sus ojos se avivó. Voy a contarte todo. Es un camino peligroso, pero es la única forma de que sanemos, le dijo con la calma de quien sabe que ha llegado el momento de la verdad. El cantante asintió, y se acercó al piano, que parecía iluminado de manera sobrenatural. Sus dedos acariciaron las teclas, y la melodía comenzó a sonar de nuevo. Era diferente. Más profunda, más resonante. El aire se cargó de emociones, de promesas y desdichas pasadas. El millonario sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cada nota lo transportaba al pasado trágico de su vida, y con cada compás, Clara se acercaba más a la revelación. Lo que estaba a punto de desvelarse podía cambiar todo lo que creía conocer. La música envolvía a los presentes, y el rostro del millonario palideció al darse cuenta de que los ecos de su vida se entrelazaban con los de Clara de forma irrevocable. ¿Qué secretos albergaban esa canción? ¿Y cómo afectaría su realidad? Mientras las notas continuaban resonando en el aire, una última pregunta golpeó su corazón: ¿estaría listo para enfrentar la verdad que su vida había estado negando durante 2 décadas? La melodía culminó en un crescendo que pareció sacudir los cimientos de la mansión, y el millonario supo que el momento de la revelación había llegado. La música se detuvo abruptamente, y todos los ojos estaban fijos en él, esperando su próximo movimiento. En el aire flotaba una inquietud, una ansia por descubrir lo que el destino les había deparado. ¿La verdad que esperaba al otro lado haría que su vida jamás fuera la misma? El millonario tragó saliva con dificultad. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho mientras los rostros a su alrededor se convertían en una nebulosa de expectativas. Clara, con sus ojos fijos en él, parecía estar a punto de liberar un torrente de verdades. Había una fragilidad en el aire, como si el espacio mismo estuviese conteniendo la respiración. El misterioso cantante se detuvo, su mirada fusionándose con la de Clara, como si esperara su señal. Ella inhaló profundamente, y el millonario sintió que su mundo entero dependía de esas palabras que estaban a punto de salir de su boca. Han pasado muchos años, empezó Clara, su voz tranquila pero entrecortada. A veces, olvidamos que la vida está hecha de momentos, y a menudo esos momentos nos moldean más de lo que pensamos. Sus manos temblaban mientras las mantenía firmes a su lado. Cuando escuchamos la canción, algo en mí despierta una parte que creí que había enterrado para siempre. El millonario sintió su estómago apretar, una mezcla de curiosidad y terror. ¿Qué parte de su vida había estado enterrada? ¿Acaso se trataba de algo que lo involucraba a él? El tiempo y el recuerdo eran como sombras, bailando en la dimensión de su mente. Esa melodía tiene el poder de revivir lo que uno quiere olvidar, continuó Clara, su voz quebrándose. Esa noche, en el bosque, cuando todo pasó, yo estaba tan asustada. No sabía que el eco de aquella canción nos perseguiría. El millonario no podía pensar con claridad. Recuerdos de risas, de un amor que una vez había sido su aire, comenzaban a invadir su mente. ¿Era posible que esa canción hubiera estado en el centro de todo? Mientras Clara hablaba, todo lo que había creído conocer sobre su vida empezaba a desmoronarse. Después de aquella noche, la canción se convirtió en una maldición, dijo Clara, su mirada afligida. Nos separó, nos cambió. Y creo que esa es la razón por la que somos quienes somos hoy. Yo no he podido olvidarte. El millonario cerró los ojos,
las palabras de Clara resonando en su mente como un eco sin fin. Las emociones comenzaron a desbordar su ser, el amor, los sueños rotos y la traición. ¿Qué había hecho el que había llevado a tan dolorosa separación? Pero hay más, agregó Clara, su voz ahora casi un susurro. La canción no solo afecta nuestro pasado, también puede cambiar nuestro futuro. Si decidimos enfrentar lo que hemos escondido, tal vez podamos volver a tener nuestro destino. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos miraban fijamente, otros parecían tener miedo de lo que se estaba revelando. El millonario sintió el peso de todas las miradas sobre él. Podía casi palpitar la valentía de Clara, el sacrificio que implicaba abrir un capítulo tan oscuro. ¿Estamos realmente listos para eso?, preguntó el cantante, su voz firme y profunda. Enfrentar nuestros fantasmas no es solo un acto de valentía. Implica renunciar a todo lo que creímos saber de nosotros mismos. La pregunta colgó en el aire, pesada como un telón. Mientras el millonario meditaba sobre sus próximos pasos, las luces comenzaron a parpadear y el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la sala. La multitud se volvió a mirar nerviosamente. Algo había cambiado, algo más allá de la revelación de Clara. ¿Había un peligro acechando detrás de las sombras? La verdad se extendía ante él, como la canción que había sido el centro de su vida, pero una nueva incertidumbre apareció. ¿Qué más estaba dispuesto a perder? ¿Cuáles eran las verdades aún no reveladas? Las palabras resonaban en su mente mientras un intenso silencio cubría el lugar. Finalmente, Clara tomó su mano y la retuvo con fuerza. No retrocedamos ahora. La verdad nos espera. Pero debemos estar listos para enfrentar las consecuencias. ¿Tú también estás listo? El millonario solo pudo mirar a sus ojos, llenos de esperanza pero también de miedo. En ese instante, sabía que todo había cambiado, pero la pregunta persistía. ¿Qué peligros se avecinaban y podrán sobrevivir a la tormenta? ¿Qué eran sus propios corazones? Los ecos de la música empezaron a resonar nuevamente, y una sensación electrizante recorrió la sala. El momento de la verdad se acercaba, ¿y qué harían cuando finalmente tuvieran que afrontarlo? Las luces continuaban titilando, y el murmullo de la multitud apenas era un sonido distante. El millonario y Clara estaban atrapados en su propio mundo, en un espacio donde los recuerdos pesaban y las decisiones amenazaban con cambiar los destinos. ¿Qué pasa si enfrentamos lo que hay detrás de esa canción?, preguntó Clara, su voz casi inaudible en medio del revuelo. El millonario sintió que el aire se espesaba entre ellos, una tensión palpable que lo envolvía. Es solo una canción, murmuró, pero su voz no convencía ni a él mismo. Sabía que nada era solo una canción. Había un poder en las melodías que podía reavivar tanto el amor como el dolor. Lo que había sido una hermosa melodía se había convertido en un himno de sufrimiento. Es más que eso. Puede ser nuestra redención o nuestra perdición, respondió Clara, los ojos brillantes de determinación. Cuando todo se desmoronó, elegimos ocultar la verdad. Pero no podemos seguir así. La vida nos ha estado esperando. Las luces comenzaron a agitarse violentamente, y de repente, una gran explosión de luz iluminó todo el escenario. La multitud gritó, como si, en ese mismo instante, se conectara con la energía de sus emociones. El millonario sintió su corazón dispararse. ¿Era la verdad lo que realmente les estaba esperando? O, en cambio, un abismo insondable donde los secretos se encontraban al acecho? Mientras el pánico se apoderaba de algunos asistentes, el cantante se acercó, sus ojos oscuros llenos de visiones inquietantes. Una vez que rompes el silencio, no hay vuelta atrás. Las sombras saldrán a la luz, y no todos estarán listos para ver lo que se oculta detrás de los recuerdos. ¿Y si las cosas no son como pensamos?, interrumpió el millonario, enfrentando a Clara. ¿Y si no hay redención en las verdades que creemos querer escuchar? Había dudas en su voz, un eco evidente de la lucha interna que batallaba en su pecho. Si no lo hacemos, el peso del pasado nos aplastará.
Pero si elegimos enfrentarlo juntos, quizás aún haya un camino hacia la reconciliación, dijo Clara suavemente, su mano apretando la de él, como si su fuerza pudiera infundirle valor. El murmullo de la multitud se intensificó mientras una puerta en el fondo brillaba de una manera enigmática. Era como si una aura mística emergiera de ella, llamando tanto a los curiosos como a los temerosos. ¿Ves eso?, dijo el cantante, señalando la luz. Esa puerta representa todo lo que has evitado. La canción no volverá a sonar hasta que atravieses esa entrada. Clara exhaló, y por un segundo, el silencio envolvió el lugar. Los corazones de todos parecían marcar un compás interno, y el millonario sintió como la presión de la multitud lo empujaba hacia esa entrada resplandeciente. Todo en él quería dar un paso atrás, protegerse de lo que podría estar esperando detrás. Pero algo, una chispa de esperanza, le indicó que no podía. Vamos, dijo, ya casi sin pensarlo. La decisión fluía de sus labios. Tomando la mano de Clara con firmeza, avanzó hacia la puerta. Pero antes de que pudieran cruzarla, un resonante grito surcó el aire. ¡Alto! Una figura emergió de las sombras, su rostro oculto en la penumbra, pero la voz era clara y amenazante. No pueden entrar sin enfrentar lo que está esperando del otro lado, y nada de lo que encuentren será fácil. El millonario se detuvo en seco. El aliento en su pecho se cortó, y una sola pregunta se apoderó de su mente: ¿qué secretos oscuros estaban a punto de desenterrar? La incertidumbre rodeaba la sala, y la tensión palpaba el ambiente. En ese momento, supo que cruzar la puerta no era solo un acto de valentía, sino una decisión que podría destruirlos a ambos. Fortaleza para enfrentar su historia o una entrega voluntaria a los miedos que habían seguido durante tanto tiempo. Mientras el misterio se intensificaba, la multitud permanecía en silencio, esperando a ver qué decisión tomarían. Todo lo que había sido y todo lo que podía ser pendía de un hilo, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Las palabras del desconocido resonaron como un eco en la mente del millonario. La figura se acercó, su rostro aún sumido en la penumbra, pero la tensión en su voz era evidente, cortante. La puerta no te llevará a un refugio. Te llevará a lo que llevas años tratando de ocultar. Clara, apretando su mano, dio un paso adelante, confrontando al extraño. ¿Qué intención tienes al detenernos? Estamos aquí para enfrentar nuestro pasado. Su determinación era palpable, pero una sombra de duda cruzó por su mirada, reflejando la inseguridad que ambos sentían. Lo que encuentren al otro lado no será un paseo. Recuerden, las verdades pueden ser carniceras, advirtió el desconocido, su voz baja, casi un susurro. Las heridas que han enterrado tienen vida propia. No pueden enfrentar lo que ni siquiera comprenden. Tan pronto como dijo eso, la multitud, sumida en un silencio tenso, comenzó a murmurar, como si una corriente eléctrica recorriera el ambiente. Los ojos de todos se centraron en la pareja, esperando ver si tendrían la valentía de atravesar la puerta. El millonario sintió como su corazón latía en sus oídos. En su mente danzaban recuerdos de su pasado, momentos que deseaba olvidar, rostros que persistían en su memoria como fantasmas. ¿Valía la pena abrir esa caja de Pandora? Sin embargo, miró a Clara y, en su mirada, encontró un destello de esperanza y valentía. Debemos hacerlo, afirmó él, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. No podemos seguir ocultándonos, Clara. La verdad necesita un espacio para salir, y por mucho que duela, es lo que necesitamos. Clara asintió, aunque su rostro era un retrato de incertidumbre, el tipo de miedo que podría paralizar a cualquiera. Al darse cuenta de cómo su elección podría cambiarlo todo, sintió que no solo se enfrentaban a un misterio, sino también a sí mismos. Entonces, que se haga, dijo el desconocido mientras retrocedía, dando paso. La última decisión es suya. Allí dentro, podrán encontrar no solo recuerdos, sino respuestas. Preguntas que quizás preferirían nunca haber formulado. Con una respiración profunda, el millonario llevó a Clara hacia la puerta, cuya luz parecía tragarse todo a su alrededor.
Al cruzar el umbral, un aire frío les dio la bienvenida, un soplo helado que envió escalofríos por sus espaldas. El interior del espacio era vasto y oscuro, pero resonaba con ecos de risas y llantos de tiempos pasados. Estaba lleno de imágenes distorsionadas que flotaban en el aire, recuerdos vivos que se entrelazaban de forma caótica. Sin embargo, había un ritmo en esa confusión, un tono que parecía invitarles a descubrir. ¿Escuchas eso?, preguntó Clara, su sonrisa tenuemente iluminada por la luz parpadeante que emergía de un rincón. Era una suave melodía, la misma canción que había sonado en su primera cita, un eco del amor que habían compartido. No, no es posible, murmuró el millonario, el estómago revolviéndose mientras la música los envolvía, trayendo consigo también la melancolía. Todo lo que hemos intentado olvidar. Hay que seguir, exclamó Clara, y con paso decidido, se adentró más. Pero a medida que avanzaban, la melodía se tornó más intensa, y las imágenes comenzaron a hacerse más nítidas. Las risas se fundían en llantos, y una sombra oscura emergió, reflejando sus peores miedos. Clara. Espera, gritó el millonario al ver que la sombra se lanzaba hacia ella. Pero ya era demasiado tarde. Ante sus ojos, la figura se abalanzó, y un grito desgarrador llenó el aire, el tiempo se detuvo. En ese instante de horror, el millonario se dio cuenta de que lo que se encontraba detrás de esa puerta no solo revelaría secretos, sino que también provocaría una confrontación con sus peores pesadillas. Esto es solo el comienzo, pensó mientras el caos se desataba a su alrededor. La promesa de respuesta se había transformado en un abismo de temor, con cada latido, la tensión aumentaba, y su única meta ahora era rescatar a Clara. Pero a medida que se adentraban más en esa oscuridad, se preguntó si conseguirían salir de allí intactos. Las luces parpadeaban en una explosión de colores y sombras, y en medio de esa confusión, una pregunta resonó en su mente: ¿qué verdaderamente estaban dispuestos a arriesgar para sanar sus heridas? Mientras la música se volvía ensordecedora, una revelación desgarradora se cernía sobre ellos. Lo que había sido un viaje hacia la redención podría convertirse en una caída libre al caos. Todo estaba por descubrirse, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El frío se apoderó del ambiente, y el millonario sintió que se le encogía el pecho. La figura oscura había desaparecido por un instante, pero el eco del grito de Clara resonaba en su mente como un tambor. No podía permitirse perderla, no podía fallarle ahora. Con determinación en cada paso, se lanzó hacia donde había estado Clara, la luz parpadeante creando un juego de sombras que lo envolvía como una trampa, cada rincón ocultando secretos que no estaban dispuestos a revelar todavía. Las risas y llantos que llenaban el aire se intensificaban, y con cada paso, el millonario podía sentir presencias a su alrededor. Figuras etéreas se dibujaban en la penumbra, como si los recuerdos pudiesen salir de sus propios miedos para mirarlos, juzgarlos. ¿Dónde estás, Clara?, soltó al aire, su voz temblando, temiendo que las respuestas que buscaba solo profundizaran su dolor. El suelo crujía bajo sus pies, y cada crujido parecía llamar fragmentos de su pasado. Memorias que habían estado dormidas durante años comenzaron a resurgir, miradas del pasado, traiciones que aún dolían, amores perdidos que florecían en su mente como sombras danzantes. Justo entonces, notó algo entre el revoltijo de imágenes, una luz brillante y familiar. Clara imploró, su corazón latiendo con fuerza, guiado por el destello, dio un paso más y se encontró ante un espejo, que pareció materializarse de la nada. No era un espejo normal, reflejaba versiones diferentes de él mismo. Vio un joven lleno de esperanzas, un hombre apenado con una sonrisa gris, y otro, viejo y cansado, acompañado de la tristeza. «Esto no es posible», exclamó, su voz ahora atronando en el espacio abierto. Los rostros en el espejo comenzaron a moverse. «Tú. Siempre escapando», gritaron al unísono, sus voces resonando como ecos distorsionados. «Nunca enfrentaste lo ocurrido. Te ocultaste detrás de un dinero que no compró tu paz». Cada palabra era un puñetazo al alma,
y su mente giraba como una rueda enloquecida. No puedo soportar esto, murmuró, sintiendo el peso de sus elecciones caer sobre él. De repente, el espejo comenzó a temblar, y esa imagen de Clara emergió, atrapada, suplicante. Su mirada estaba llena de miedo, pero también de fuerza, lo que hizo vibrar el corazón del millonario. «Aguanta, Clara», gritó, uniendo todas sus fuerzas en eso. El tiempo se detuvo de nuevo mientras extendía su mano hacia la superficie del espejo, sintiendo la fría barrera entre ellos. «Debo romper el ciclo», pensó. Sin más dudar, chocó su mano contra el espejo, que estalló en 1000 fragmentos que se dispersaron como estrellas en una noche oscura. La luz que surgió de esos trozos era un faro, y Clara, en el centro de todo, sonrió con determinación, pero esa chispa de esperanza se opacó de inmediato cuando el suelo tembló, y las sombras comenzaron a retorcerse. «¿Qué has hecho?», chillaron las figuras, y el eco llenó el espacio, aterrorizando al millonario. La oscuridad empezó a absorber todo a su paso, y la melodía ahora sonaba como un lamento desgarrador. «Tienes que salir». «Ahora», gritó Clara, extendiendo su mano hacia él, desafiando a las sombras que intentaban atraparla. Pero no iba a rendirse. Quería rescatarla, pero para hacerlo, necesitaba enfrentarse a su propio reflejo. En ese momento, su mente se llenó de determinación, entendiendo que la única forma de liberarse de esa trampa era abrazar sus recuerdos, no huir de ellos. Con una nueva resolución, miró su propio reflejo, ahora en calma. Su voz temblante se convirtió en un grito de guerra: «Tú no me controlarás más». Y como un trueno resonante, la realidad tembló. El espacio se iluminó, y las sombras comenzaron a desvanecerse. «Clara, agárrate fuerte», le gritó mientras un viento repentino barría la sala, arrastrando con él las figuras sombrías. Pero en la confusión, una risa perturbadora brotó del fondo, retumbando en las paredes como un eco maligno. «Aún no has terminado, querido amigo. El verdadero desafío apenas comienza». Con su corazón latiendo con fuerza, y los ojos fijos en la luz que abría un camino, supo que la batalla por sus almas no había hecho más que comenzar. ¿Lograrían salir de esa oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? La única respuesta estaba en los secretos que aún no se habían revelado. Un estallido de luz blanca iluminó el espacio, envolviendo al millonario y a Clara en una danza lumínica. Las sombras, al verse amenazadas, se retorcieron y gritaron, su rabia resonando como un trueno lejano. Sin embargo, en medio de esa caos, Clara sonreía con confianza, como un faro en la tormenta. La conexión que compartían se sentía más fuerte que nunca. «No aflojes. Juntos podemos vencerlos», le gritó el millonario, lleno de energía renovada. Se aferró a su recuerdo de amor, su esperanza brillando con fuerza. Las figuras distorsionadas retrocedieron unos pasos, titubeando ante el poder de esa luz. Era como si cada pieza del espejo roto se hubiera convertido en un escudo, protegiéndolos de la oscuridad, pero la risa siniestra se intensificó, resonando en cada rincón de la sala. ¿Creen que eso es suficiente? Les espera algo mucho peor. La voz burlona vibró en el aire, provocando que el millonario se encogiera como si el frío se hubiera apoderado una vez más de su corazón. Algo oscuro comenzó a formarse en el aire a su alrededor, una figura emergía de la penumbra, encarnando todo lo que había temido. Era el mismo, pero no el hombre que había sido. Era una versión retorcida y desfigurada, con ojos vacíos y una sonrisa torcida que destilaba desprecio. «Mírate. Eres solo un niño asustado disfrazado de millonario», gritó la figura, haciendo eco de sus peores inseguridades. La imagen apostó todo su ser, desmenuzando su confianza. «Te escondiste detrás de una vida de lujos, pero dentro de ti solo hay tristeza». El millonario sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La verdad de esas palabras lo atravesó como un cuchillo. No era solo la oscuridad lo que amenazaba con consumirlo, eran los fantasmas de sus propias elecciones, su falta de valor, su incapacidad para amar. «No, eso no soy yo», balbuceó, titubeando. «Recuérdalo»,
siempre estuviste atrapado en este laberinto, construyendo muros que te aislaban. Luchando contra el amor que te da vida, pero te has negado a cambiar. Es hora de afrontar la verdad. La figura continuó avanzando, cada paso un recordatorio de las oportunidades que había perdido, pero Clara no iba a dejarlo caer. Mira en el espejo. Eres más que un reflejo de tu pasado, clamó, su voz resonando con fuerza. Los ojos del millonario se encontraron con los suyos, y en ese instante, comprendió que Clara era su salvación, la única luz que podía disipar las sombras. Nunca estaré solo. No me definiré por mis errores, dijo el millonario, y con cada palabra, su interior empezó a arder con determinación. La figura retorcida empezó a tambalearse, como si el fuego de su convicción la debilitara. Ya no me tendrás. A medida que su confianza resurgía, un viento cálido barrió el lugar, desvaneciendo las sombras que lo rodeaban. Con un grito de liberación, el millonario extendió su mano hacia la versión oscura de sí mismo, no para combatirlo, sino para reconciliarse. Te acepto, pero no seré prisionero más. En ese momento, la figura comenzó a desvanecerse, dejando atrás un eco de lo que alguna vez fue. Fue un viaje hacia dentro de sí mismo, enfrentando su propia verdad, y en el proceso, Clara dio un salto hacia su lado. La luz de ambos se fundió, creando un puente brillante que los llevó más allá de la oscuridad. Sin embargo, la risa perturbadora resonó una vez más, esta vez más cerca. No creas que esto es el final, susurró una voz que parecía venir de todas las direcciones. Aún hay secretos por afrontar, sombras que esperan su turno. Ríndete, todavía no han terminado de jugar contigo. El millonario se volvió hacia Clara, un nudo en la garganta, el aire denso con tensión. ¿Qué más nos espera?, preguntó, el futuro un abismo desconocido ante ellos. La respuesta flotó en el aire, como una pregunta sin respuesta, llenando el ambiente con un miedo palpable. La batalla apenas comenzaba, y los ecos de un pasado atormentado aún acechaban en la distancia. La luz que habían creado los envolvió, pero el eco aterrador de aquella voz aún reverberaba en sus mentes. La sala, antes llena de sombras destorcedores, parecía ahora un laberinto brillante, donde cada paso era un desafío inminente. El millonario sintió el ardor en su pecho, la batalla, aunque librada, no había hecho más que comenzar. «¿Y si todo esto es solo una ilusión?», murmuró Clara, su voz trémula. «¿Y si mencionaste tu pasado, pero no lo has liberado del todo?». Las palabras de Clara lo hirieron, como un eco resbaladizo que arrastraba a su corazón hacia la duda. Sí, había enfrentado sus sombras, había aceptado esa parte de él que había estado huida, pero ahora se sentía remordido. La bruma de la oscuridad aún lo acechaba. En un instante, el aire cambió. Una sombra flotante y tenue empezó a tomar forma frente a ellos, como un susurro atrapado en el viento. Era un hombre de rostro desconocido, una mezcla de rasgos que evocaban recuerdos. Era un antiguo socio, un amigo de otros tiempos, el que lo había llevado a un mundo de excesos. «Tú también llevas parte de la culpa», dijo el espectro, su voz un eco de advertencia. «Tu ambición te dejó ciego a las verdades dolorosas que estaban a tu alrededor». El millonario sintió como el aire se hacía más pesado, como una manta sofocante. «No solo se trata de lo que quieres, sino de lo que dejas atrás». Las palabras de su antiguo amigo sonaban como un mantra amenazador entre ellos. Las luces chispeantes parecían apagarse lentamente, dejando un oscuro rastro de recuerdos que lo abrumaba. «No. No me arrastrarás de nuevo a ese lugar», gritó, aferrándose a Clara. Fue entonces que ella lo miró con una mezcla de amor y temor, mientras millones de emociones recorrían su rostro. «Debemos enfrentarlo, juntos. No dejaremos que tu pasado decida tu futuro». El resplandor entre ellos resucitó, iluminándose con intensidad, como si sus corazones retumbaban al unísono. Sin embargo, la sombra continuaba acercándose, más amenazante, como un depredador que se deleitaba en su presa. «Las sombras que llevas contigo son más que recuerdos. Son decisiones que no has tomado y que aún tienen poder sobre ti.
¿Qué hay de las decisiones que he tomado para cambiar?, cuestionó el millonario, su voz rompiéndose por la frustración. He luchado por ser mejor. He querido ser mejor. Pero a veces, no es suficiente con solo desearlo, la sombra replicó, se necesita un sacrificio, algo que estés dispuesto a perder. Las palabras caían pesadas, una amenaza fría que calaba hondo. El millonario miró a Clara, su rostro ahora reflejaba una preocupación intensa. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar?, preguntó él, sintiendo que la respuesta estaba a punto de dar un giro drástico en sus vidas. Antes de que pudiera continuar, una explosión de luz lo rodeó mientras la sala comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La risa siniestra rebotaba en sus oídos y la sensación de que el tiempo se les acababa le llenó de desesperación. Se encontró frente a un abismo, un lugar donde las sombras y las luces luchaban, donde todo se fragmentaba en una vorágine de alma y esencia. Una decisión estaba cerca, uno que podría cambiarlo todo. Clara, ¿estás lista para lo que viene?, preguntó el millonario, su voz temblando pero resuelta. La mirada de ella era un rayo de luz, dispuesta a saltar hacia lo desconocido sin importar el costo. Siempre, respondió ella. Y justo en ese instante, una explosión de colores en un mar de oscuridad los envolvió, llevándolos a un horizonte incierto donde el sacrificio y la redención eran las únicas opciones. La realidad se desdibujó alrededor de ellos y una pregunta latente latió en sus corazones: ¿podrían verdaderamente aceptar el pasado, sin dejar que los consume? La batalla aún no había terminado, y la pregunta que flotaba empujaba al millonario al borde de un nuevo desafío. ¿Hasta dónde llegarían para encontrar la paz? La luz estalló y se disolvió en miles de fragmentos, llevándolos a un lugar desconocido, como el eco de una tormenta en sus corazones. El millonario y Clara se encontraban de pie, frente a un horizonte vacío, donde la realidad y las sombras se entrelazaban en un tango mortal. Mientras sus ojos se adaptaban a la claridad, reconocieron un paisaje surrealista, lleno de recuerdos desgastados y visiones distorsionadas. ¿Dónde estamos?, murmuró el millonario, su voz temblando ante lo desconocido. Un aire frío y denso envolvía todo, y podía sentir que las sombras pulsaban a su alrededor, esperando el momento justo para atraparlos. Es el medio entre nuestro mundo y lo que hemos dejado atrás, dijo Clara, su mano aferrándose a la de él con fuerza. Aquí es donde enfrentaremos lo que más tememos. Sus palabras resonaban con la firmeza de quien ha decidido aceptar la batalla. Delante de ellos, una silueta emergió. Era una figura oscura, pero había algo familiar en su presencia. Era el eco de lo que una vez fue el millonario, su ambición, un reflejo de sus viejas decisiones. Te has olvidado de mí, susurró la sombra, pero yo nunca te he dejado. Siempre he sido una parte de ti, continuó, avanzando lentamente, arrastrando consigo los ecos de errores pasados. Tus miedos, tus dudas, todo eso aún vive dentro de ti. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? El millonario sintió un nudo en la garganta. Recordó aquellos días en que había dejado el amor atrás, elegido el oro sobre la conexión humana. No quiero seguir siendo quien era, gritó, su voz resonando en el vacío. He vivido años preso de mis propios temores. Necesito enfrentar la verdad y salir de esta oscuridad. Clara lo miró con una mezcla de ternura y determinación. No estás solo en esto. Juntos, enfrentaremos el pasado y todo lo que hemos evitado. Es el momento de romper estos lazos. Las sombras arremetieron, figuras de su pasado empezaron a tomar forma a su alrededor, sus voces un susurro amenazante. Cada una parecía recordarle un error, cada una gritando por su atención. No puedo. No puedo lidiar con esto. Se escuchó un eco que era únicamente su voz. He sufrido demasiado. No huyas más. Clamó Clara, fuerte y clara. El pasado no puede lastimarte a menos que lo dejes conducir tus decisiones. Ella se movió hacia él y, entrelazando sus dedos, le apretó la mano. Voy a estar contigo, no importa qué. La luz que emanaba de su unión comenzó a dispersar las sombras que los rodeaban,
cada nota de confianza resonando como un faro brillante. Con cada paso que daban hacia la figura oscura, el millonario sintió como su corazón se llenaba de una fuerza que había estado olvidada por años. Soy más que mi pasado. Estoy listo para enfrentar lo que soy y lo que perdí, proclamó, sintiendo que el aire vibraba a su alrededor. La sombra, ahora sintiendo el empuje de sus palabras, comenzó a debilitarse. No puedes derrotarme, eres parte de mí, respondió, su voz temblorosa y llena de miedo. Sí, soy parte de ti, pero eso no me define. Soy libre de crear mi futuro. Contestó él, avanzando hasta que sus ojos se encontraron. De repente, la oscuridad se fue desvaneciendo, revelando imágenes de momentos compartidos con Clara, risas, abrazos, días de tranquilidad. Con cada recuerdo revisitado, la figura oscura se desvanecía como una niebla bajo el sol. Ya no tengo miedo de mí mismo, susurró, un estallido de coraje fluyendo en sus venas. Finalmente, una explosión de luz los envolvió, y en el caos del universo, el millonario y Clara supieron que habían ganado la batalla. La sombra, como un eco de otro tiempo, se disolvió, dejándolos respirar con libertad renovada. El paisaje cambió, y una luz dorada empezó a filtrarse, iluminando su camino. Lo hemos hecho, dijo Clara, su voz apenas un susurro, pero llena de esperanza. Hemos enfrentado lo que nos ató. Ahora podemos comenzar de nuevo. El millonario sonrió, una sonrisa genuina que nació de lo más profundo de su ser. Nunca pensé que volvería a sentir esto, confesó, su corazón latiendo. Con un ritmo nuevo, lleno de promesas, tomados de la mano, caminaron hacia un nuevo amanecer, dejando atrás no solo las sombras, sino también el peso de un pasado que ya no les pertenecía. En su camino, los recuerdos serían sus aliados, y el amor, su faro. Ahora podían elegir vivir en la luz, donde cada paso contaría hacia un futuro que merecían construir juntos. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, se prometieron no volver a esconderse, siempre eligiendo enfrentar la verdad, juntos. El final de su historia era solo el comienzo de una vida llena de posibilidades, amor y redención. No te olvides que esto no se termina aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.